Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Mirada, la vitrina de los grandes reportajes. Solemos pensar que solo el sector armamentista se beneficia de la guerra. ¿Y cuál equivocados estamos? La lista es larga. Hay sectores como el político, tecnológico, energético y hasta los medios de comunicación que han encontrado razones para fomentar los conflictos bélicos en todo el mundo. La ambición de poder, la codicia por los recursos naturales y el excesivo deseo de superioridad por ser el hegemón mundial ha hecho que Estados Unidos convierta el caos y la guerra en un bastión de su política pública. Los grandes intereses de Estados Unidos por los conflictos bélicos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Para mantener ese estatus de política belicista, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2023 casi $900 mil millones para el sector militar, mismo que cada año parece ir en aumento. Estados Unidos también lidera el mercado mundial de fabricación de armamento con 6 empresas entre las 10 primeras que más facturan en el mundo. Después del conflicto Ucrania-Rusia, estas empresas percibieron ganancias por encima de los $82 mil millones solo en el incremento del valor de sus acciones. Para el analista internacional y geopolítica Martín Pulgar, no solo el sector de fabricación de armas es el que se lucra de la guerra. Ciertamente el sector del armamentista es quizás el sector que primero se beneficia, el que uno ve a la hora de cualquier evaluación de los conflictos abiertos o en potenciales, se beneficia del conflicto, ya sea porque provee medios y provee municiones y sostiene, gracias a él, buena parte del esfuerzo militar y de guerra en los conflictos abiertos. Pero hay varios sectores económicos que ven en la guerra un instrumento para amedrar y para tener amplias ganancias. Hay un sector financiero, las guerras son costosas, deben ser financiadas a plazo y buena parte de los estados no tienen los recursos en forma inicial para sostener un esfuerzo de guerra a mediano o largo plazo. El sector político también saca provecho del complejo militar industrial. Este es el que financia gran parte de las campañas electorales. Según Open Secret, una organización que mide el flujo de dinero en Estados Unidos, solo en 2016 la Asociación Nacional del Rifle donó cerca de $50 millones a campañas y candidatos de las elecciones presidenciales. Entre los afortunados se encontraba el expresidente Donald Trump, a quien la entidad apoyó con $1.9 millones. Bueno, podemos hablar del segmento militar, del armamentista, de la recesión que los Estados Unidos, de la crisis económica que pasa en los Estados Unidos y que ve en esta aportación de medios militares, en la fabricación, en la dinamización de su economía a partir del aporte del gasto público hacia el sector militar, una forma de dinamizar su economía y salir de la recesión, porque el elemento electoral de los Estados Unidos juega a favor de una serie de conflictos en función de la inversión en sectores que respaldan a uno u otros candidatos. Entonces, por supuesto, aquí hay un beneficiario que es estos sectores armamentistas que son altamente lobistas en la estructura del sistema político estadounidense y que de alguna manera benefician, aportan a las campañas electorales de los candidatos demócratas y republicanos, y porque también de alguna manera una campaña electoral, un esfuerzo electoral es extremadamente costoso. La guerra es un negocio que sale caro. Los países envueltos en conflictos bélicos, al agotar sus recursos, recurren al sector financiero y al complejo militar industrial internacional. Un ejemplo de ello fue los $95 mil millones aprobados por el Senado de Estados Unidos para financiar los conflictos en curso ejecutados por Ucrania, Israel y Taiwán. Sí, estos $96 mil millones que Estados Unidos está aportando a 3 frentes de conflicto, de guerra abierta y de guerra posible, de guerra proyectada, que en este caso Ucrania, el caso de Israel y Palestina, y el otro caso que es Taiwán,
y a la zona de conflicto, de confrontación entre Taiwán y China. Son 3 aportes: apoyo militar, ayuda militar que hace Estados Unidos en estas áreas de conflicto. ¿Y cuál es el interés de los Estados Unidos en estos frentes? Bueno, podemos hablar del segmento militar, del armamentista, de la recesión que los Estados Unidos, de la crisis económica que pasa en los Estados Unidos y que ve en esta aportación de medios militares, en la fabricación, en la dinamización de su economía, a partir del aporte del gasto público hacia el sector militar, una forma de dinamizar su economía y salir de la recesión. La inteligencia artificial también ha entrado en juego en esta carrera de la guerra. Está el sector financiero, pero también el sector tecnológico, que utiliza la inventiva, que a veces tiene doble propósito, que está orientado hacia el mercado civil, pero que tiene siempre una rama, una instrumentación militar de sus investigaciones y que soporta buena parte de los medios militares, que son cada vez más sofisticados. No solamente el que fabrica un tanque es un material de metal, sino que implica alta tecnología, pero también está en buena parte del sistema político de los países, que ven en la guerra una forma de reorientar el gasto público. En vez de hacia educación o hacia salud, lo orientan hacia el gasto público necesario para abordar la amenaza militar. Entonces orientan el gasto hacia la compra de armamento y hacia el sector defensa. En la guerra el drama no deja de sorprendernos. En 2023, la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova, denunció que Ucrania se ha convertido en uno de los líderes mundiales de la transplantología negra, teniendo su punto más alto después del inicio de la operación militar especial rusa en ese país. De acuerdo a la denuncia de la funcionaria, los órganos de los soldados caídos ucranianos pasaron a formar parte de la oferta de uno de los comercios más grandes de la Darknet. Corazones, hígados, riñones y demás partes de sus cuerpos eran ofrecidos por un valor de 5.000, 12.000 y hasta 25.000 euros la unidad en el caso del corazón. Además, agregó que los envíos se realizan únicamente a los países de la Unión Europea, en un contenedor médico en un plazo de entre 48 y 60 horas. Palestina también ha denunciado que los cadáveres de palestinos devueltos por Israel a Gaza tienen órganos robados. También están sectores económicos oscuros, el que trafica con órganos humanos, por ejemplo, el que trafica con los soldados o los potenciales soldados que los extraen de las zonas de conflicto y les cobran grandes cantidades de dinero para que no vayan al conflicto. Por ejemplo, acabamos de ver la extracción de órganos en cadáveres en la zona de Gaza. Hay una zona oscura, un sector económico oscuro que trafica, que vive del elemento militar. El sector mediático es el legitimador de la guerra con sus mecanismos de propagandas y desinformación, asegura Pulgar, al punto que las declaraciones de guerra elevan más los índices de audiencia que los mismos mecanismos de paz. Esa industria de la construcción de más mediática y la construcción de a veces de realidades. Ciertamente los medios de comunicación se benefician de los conflictos. Son históricamente, en muchos momentos en la historia, han construido conflictos, han propiciado conflictos, han alargado conflictos que ya estaban prácticamente concluidos. La industria mediática en alianza con sectores armamentistas, con el sector financiero, con varios sectores productivos de muchos países desarrollados, son parte esencial de la maquinaria de guerra. El sector de los medios de comunicación es constructor de guerras, alentador de conflictos y de alguna manera trata de moldear la opinión pública en función de sus intereses en los conflictos abiertos o más soterrados, o de alguna manera inclusive en guerras civiles que le interesa fundamentalmente el aparato mediático norteamericano y europeo, que es el que domina buena parte de la industria mediática mundial.
El 80% de la energía global deriva de los hidrocarburos. Eso pudiese explicar la invasión de Estados Unidos a Irak o lo que ha denunciado Venezuela respecto a Guyana. Estados Unidos intenta generar un conflicto en la región para quedarse con las vastas riquezas de Venezuela existentes en el Esequibo. Y esta afirmación de Venezuela se puede corroborar al observar a Siria, como luego de la invasión han robado más del 80% de su petróleo. Y no solo Siria, también Irak, Afganistán y Libia, naciones con grandes reservas de recursos energéticos a los que Estados Unidos ha llevado intervenciones militares devastadoras. El otro gran sector que se beneficia de los conflictos es, por supuesto, el sector energético, las industrias de la energía en su más amplio espectro, tanto las petroleras, gasíferas, como todas aquellas que están vinculadas al sector de la energía. Son los que se benefician, porque de alguna manera las guerras se libran en función de recursos. Es uno de los elementos claves de la guerra, el control de recursos. Pulgar asegura que para las potencias imperiales es fundamental el control de las fuentes de energías para mantener su sistema económico en decadencia porque han perdido en lo interno capacidad energética. La energía es clave a la hora de analizar los conflictos militares donde Estados Unidos, Europa, grandes industrias de armamento y energético y mediáticas actúan en función de ese beneficio. Su política es que si escasean los recursos energéticos, entonces hay que conseguirlos literalmente a sangre y fuego. Para una potencia como los Estados Unidos, a la que solo le quedan reservas petroleras para menos de 15 años, la energía lo es todo. Sin guerra no hay petróleo y no hay negocio. Y sin estas dos tampoco hay superpotencia unipolar. Para controlar espacios territoriales que tienen petróleo, gas y otras fuentes de energía. El caso de Venezuela es claro, el caso de la invasión en Irak es claro también el conflicto generado contra Irán y contra Rusia, porque son dos potencias energéticas importantes. La presencia militar norteamericana en el Golfo Pérsico y en la zona del Medio Oriente ampliado tiene que ver con la energía, y el conflicto que Venezuela, que pretende abrirse en el norte de Sudamérica entre Guyana y Venezuela por esa disputa de la Guayana Esequiba, que es un contencioso territorial de 2 siglos que de alguna manera puede ser alcanzado algún objetivo desde el punto de vista diplomático. Estados Unidos lo alienta el conflicto en función del control. La guerra es parte fundamental del sistema político de los países que se llaman hegemónicos y que pretenden disciplinar al mundo en función de sus reglas e intereses. Y hablando de disciplinar al mundo, con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Estados Unidos activó su arma de 4ª generación, las sanciones, tras imponer medidas coercitivas a Rusia y a cualquier país que haga negocios con ella. Esto derivó en una crisis energética sin precedentes en la región, debido a que Moscú era el principal proveedor de gas del continente. Al aplicarse este régimen sancionatorio, los países se vieron empujados a comprarle el gas a Estados Unidos, pero 40% más costoso que el gas ruso. Luego de lo expuesto en este reportaje, nos preguntamos, entonces, ¿a quiénes benefician los conflictos bélicos? Saque usted sus propias conclusiones. En el negocio de la guerra no solo pierden las poblaciones civiles masacradas, sino que también pierde la diplomacia y hasta la ONU por su incapacidad de hacer algo en pro de los derechos humanos violentados en estos territorios. De esta manera finalizamos nuestro programa del día de hoy. Será hasta la próxima semana cuando seguiremos colocando en la mira los temas más importantes del acontecer nacional e internacional.